Gracias por su interés en ManageEngine Office 365 Manager Plus. Los administradores de TI necesitan una solución que les ayude a optimizar su tiempo y, por supuesto, obtener el máximo rendimiento. Trabajar con los portales nativos que ofrece Microsoft Office 365 puede a veces resultar engorroso y llevar mucho tiempo ejecutar tareas simples de administración. Cuando se tienen diferentes portales de administración por cada servicio, esto puede ocasionar que los administradores de TI pasen tiempo considerable haciendo malabares entre estos portales. Incluso cuando se requieren administraciones masivas para diferentes objetos de Office 365, se debe recurrir a secuencias de comandos en PowerShell, lo cual puede ser complejo y a veces propenso a muchos errores. O365 Manager Plus proporciona informes preconfigurados exhaustivos de Office 365 y lo ayuda a realizar tareas complejas que incluyen administración de usuarios masiva o administración de buzones de correo simple o masiva. Incluso puede delegar esta administración en compañeros de trabajo para que se pueda compartir la misma, supervisando siempre cada acción que ellos hacen. En definitiva, Office 365 Manager Plus facilita la administración de cumplimiento con todas estas tareas que permite hacer a base de reportes de administración, de delegación e incluso cumplimiento hacia informes de auditoría y alertas que garantizan la seguridad de su configuración de este ambiente. Veamos qué servicios soporta Office 365 Manager Plus de ManageEngine. Con esta solución podemos administrar y auditar Exchange Online, Yammer, Azure Active Directory, Microsoft Teams, OneDrive for Business, Microsoft Streams, Skype for Business, Sway y más. Para comenzar, vamos a ir paso a paso con cada una de las funcionalidades que ofrece Office 365 Manager Plus. Y vamos a iniciar por los informes, donde vamos a ver cómo se puede obtener información sobre el tráfico de buzones, identificar correos electrónicos tipo spam inclusive, o cuáles usuarios están inactivos para poder liberar sus licencias, o inclusive poder revisar un informe de cumplimiento de TI respecto a normas como SOX, PCI, HIPAA, GLBA, FISMA. Para eso, vamos a ir a la consola de administración de Office 365 para que la conozcamos de una vez. Lo primero que nos ofrece Office 365 es un dashboard que nos permite conocer rápidamente cuál es el estatus de mi instancia como tal, cuántos usuarios tengo bloqueados, cuántos están próximos a expirar, cuántos tengo deshabilitados o cuál es la relación de los buzones que tengo auditados. Además de eso, mirar rápidamente el tráfico de correo electrónico que se está haciendo, el resumen de ese tráfico en cuanto a tráfico entrante, saliente, cuánto de eso puede ser un spam, cuánto de eso puede ser un malware, cuánto es un correo clasificado como bueno, u otros informes que pueden estar aquí ya preconfigurados que le permiten a usted conocer un estatus real de lo que está sucediendo. Esto es un ejemplo de un dashboard. Podemos ver otro ejemplo de otro dashboard acá para que lo vean un poco más amplio, donde hay más información, donde pueden encontrar que el dashboard se puede también configurar, se puede administrar para que se ubiquen los informes donde se quiera. Para poder obtener esta información no necesitamos ningún tipo de agente instalado o algo por el estilo. Simplemente es dar de alta la instancia o instancias que tenemos con los respectivos dominios que tenemos asociados a cada instancia. Para esto, él nos entrega una posibilidad de hacerlo tanto automáticamente como manualmente. Simplemente cuando se va a agregar una instancia, cuando lo quiero hacer de forma automática, yo le hago clic aquí y él me va entregando básicamente cada una de las acciones que necesito hacer. Simplemente debo tener a la mano la cuenta de administración de Office 365 que voy a necesitar para esto. Entonces, cuando él empieza a proceder aquí, ya va a iniciar solicitando la cuenta con la cual vamos a trabajar. También tenemos una forma manual que simplemente nos indica que debo tener obviamente una cuenta de servicio previamente preconfigurada y la aplicación en Azure con todas las opciones ya creadas para que Office 365 pueda empezar a auditar. Todo esto se encuentra en la ayuda que entrega Office 365 Manager Plus.
Una vez tenemos esta instancia ya preconfigurada, ya obtenemos toda la configuración. Podemos tener aquí todos nuestros tenants y ya inmediatamente podemos empezar a obtener estos dashboard como lo veíamos acá. Siempre vamos a iniciar por los reportes, que es lo que tenemos para ver en este instante. Antes de iniciar, ustedes se estarán preguntando, bueno, esto yo ya lo tengo en Office 365 Manager Plus, la nuestra. En la página web de manasengine.com, en la página del producto de Office 365 Manager Plus, siempre tenemos una opción de documentación disponible. Y aquí específicamente en esta opción tenemos un documento comparativo de lo que hacemos nosotros respecto a lo que se hace por defecto dentro de la consola de administración nativa de Office 365. Podemos verla aquí inmediatamente y vamos a verla por cada una de las acciones que podemos hacer. Tenemos aquí la opción de reportes, tenemos la opción también de auditoría y notificación, la parte de gestión que hacemos, automatización, monitoreo y seguridad. Iniciamos por reportes, que es lo primero que vamos a mostrar, y a medida que vamos avanzando en el video yo les voy mostrando rápidamente la comparativa para cada una de ellas. Si vemos en reporte, aquí ya vemos una cantidad de información que ya no se obtiene nativamente con Office 365 y que sí está incluida dentro de nuestra herramienta. Por ejemplo, algunos reportes generales de mailboxes, algunos reportes del tamaño de los buzones, del estatus de las cuentas como tal, o inclusive el contenido de los mailboxes en cuanto a cuántos correos se están enviando, cuántos de ellos, por ejemplo, tienen aplicadas reglas de ingreso, o la actividad de autenticación que tenemos sobre los mailboxes. Entonces, esto es una gran variedad de reportes que en la gran mayoría no están disponibles dentro de la administración nativa de Office 365 para que lo podamos siempre tener en cuenta. Ahora, volviendo a la consola de Office 365 Manager Plus, vemos que todos los reportes están definidos acá. Aquí tenemos reportes de Action Online, tanto reportes por Mailbox, que estarían todos estos disponibles de Mailbox, o inclusive de tráfico de correo, que tenemos todos estos disponibles. También tenemos de OWA o Mobile Reports. Cada uno de estas categorías que están acá tiene diferente cantidad de reportes ya predefinidos. Iniciamos con unos reportes básicos. Por ejemplo, yo necesito saber cuál es la actividad de autenticación de mis usuarios. En este reporte entonces vamos a conocer cuál ha sido la actividad, en qué periodo. Siempre vamos a poder escoger el periodo. Ya vengo por defecto aquí con unos periodos, o simplemente escojo la fecha inicial, la fecha final. Siempre voy a tener esa posibilidad. Y aquí veo cuál ha sido la actividad y cuál ha sido el estado. De pronto podemos empezar a detectar aquí muchos intentos de inicio fallidos, que puede ser un signo de alerta que tenemos aquí dentro de mi Azure AD. Ya yendo un poco hacia otros reportes para ir rápidamente mostrando la gran capacidad que tenemos de reportes, podemos ver fácilmente cuáles son los usuarios que tienen Mailbox dentro de mi ambiente como tal, o ir y buscar cuáles han sido el tráfico de correo electrónico que tenemos. Entonces aquí ya encontramos un informe de cuál ha sido el tráfico, cuánto ha sido correo bueno, entrante, saliente, cuánto ha sido spam, por ejemplo, o malware. Y aquí ya tenemos una gráfica. Recuerden que siempre podemos establecerlo por unas fechas en especial. Yo puedo decir aquí que los últimos 7 días nada más me reporte, y siempre cada reporte que tenemos aquí disponible lo vamos a poder exportar a un CSV, a un PDF, un XLS o un HTML. Inclusive yo podría también programar este reporte para crear una programación para que me sea enviado cada X tiempo este mismo informe o algunos demás vía correo electrónico, y lo voy a descargar de una vez en un CSV o en un PDF. Entonces yo puedo programar que este informe me llegue cada 15 días sin ningún problema. Eso también es posible hacerlo sobre cada uno de los reportes que van a encontrar ustedes acá, no solamente sobre los que he escogido yo, sino sobre cualquiera de ellos, ¿ok? Podemos también ver una vista de impresión, enviar por correo. Estas vistas de impresión sirven rápidamente para ver cómo va a salir el reporte inmediatamente, si lo quiero usar como algún adicional en algún informe que debo pasar. Y también tengo la posibilidad de escoger las columnas que tengo y moverlas hacia arriba o hacia abajo si lo necesito.
Eso es algo del alcance que podemos llegar a tener aquí en cuanto al tráfico del correo electrónico. Inclusive podríamos llegar a ver aquí cuáles son los mailboxes inactivos, el cual inmediatamente me va a determinar cuántos días lleva este mailbox o este usuario sin ser iniciado, sin su último logón, por decirlo así. Y aquí inclusive podrán aparecer algo que nunca se han autenticado. Podemos llegar a tener aquí ese informe de nunca se ha autenticado. Eso nos permite a nosotros liberar automáticamente licencias y ya es un ahorro en costos, porque ya sabemos que las licencias de Office 365 no son reconocidas porque son baratas precisamente, sino que simplemente debemos empezar a optimizar estos costos. Yo desde aquí mismo ya me voy a adelantar aquí un poco de lo que podemos hacer en gestión, pero simplemente teniendo esta información acá, yo puedo ir aquí a gestión, la parte de gestión, en gestión de licenciamiento, podemos hacer aquí la parte de modificación y simplemente yo puedo decir, ok, las acciones que quiero ejecutar son remover las licencias seleccionadas. ¿A qué tipo de licencias puedo empezar a seleccionar? Yo simplemente escojo aquí los usuarios que quiero empezar a remover las licencias y que si vamos a seleccionar algunas licencias en particular de alguna ubicación, o si voy a eliminarlas absolutamente todas de estos usuarios que voy a tener acá. El anterior reporte podría venir acompañado con un reporte de cómo está el estado de mi licenciamiento. Entonces también en reportes en Azure Active Directory tenemos un reporte que dice deme el detalle de las licencias y automáticamente yo puedo aquí encontrar cuáles son los planes que tengo activos, cuántas licencias tengo asignadas, cuántas están digamos en un signo de alerta, cuántas disponibles, cuántas suspendidas, cuándo fue la fecha de compra, cuál es el próximo ciclo de renovación, el estatus, si es un trial o no. Toda esta información yo la puedo llegar a obtener acá. Entonces puedo acompañar toda la administración con base en los informes que estoy obteniendo desde la pestaña de reportes que está disponible dentro de Office 365 Manager Plus. Ya para finalizar en reportes, podríamos también conocer cuál ha sido la actividad de mis usuarios administradores. Yo aquí también puedo empezar a auditar qué es lo que está pasando a nivel de seguridad en cuanto a mi entorno de Office 365. Cuál ha sido, por ejemplo, los roles que tenemos de administración o los cambios que han ocurrido en cuanto a las labores que han hecho mis usuarios administradores. Por ejemplo, si han cambiado algún tipo de tamaño de los mailboxes. Aquí vemos por ejemplo el detalle, si hubo un cambio, qué detalle fue el que cambió. Entonces aquí dice la entidad, quién fue, si confirmó, si fue forzado o no, cuál es el tipo de el correo al que fue modificado, si existe un nuevo mailbox por ejemplo, que aquí está el detalle del nuevo mailbox que se creó, que es este usuario, quién fue cuál fue el alias que se creó, y toda esta labor se detalla siempre con quién fue el que lo hizo, qué actividad hizo, los parámetros y cuál fue el resultado, si fue exitoso o no. Tenemos también los reportes de compliance que me ayudan a mí a alinearme a estos estándares internacionales que ya están predefinidos, como lo es SOX, HIPAA, PCI, GLBA, FISMA, ya están listos. Simplemente si yo hago clic acá y digo necesito conocer cuál ha sido la actividad o los mailbox eliminados recientemente, ya aquí ya empiezo a tener un informe de qué está sucediendo alineado a este estándar. Aquí podemos ver el detalle de estos informes, de estos mailbox que han sido eliminados, por ejemplo. Y como ese vamos a tener más informes alineados a SOX, HIPAA, como mencionábamos, que tienen que ver con la actividad de seguridad que debemos tener en cuenta en Office 365. La administración de Office 365 puede ser más fácil gracias a O365 de Manasengine, ya que permite administrar usuarios, buzones, correos, licencias y contactos de forma simple o masiva, lo que reduce sustancialmente la cantidad de tiempo dedicado en tareas de administración. Entre las tantas opciones que tenemos de gestión de Office 365 están la de restablecer contraseñas de forma masiva para reducir sustancialmente la cantidad de tiempo que pasa restableciendo las mismas.
o inclusive realizar otras actividades de administración masiva como creación de los mismos usuarios, cambios de permisos, cambios de atributos, eliminación de los mismos o inclusive eliminación o liberación de licenciamiento de esos usuarios que están inactivos, configurar grupos de forma masiva y controlar si reciben correos electrónicos internos o externos, creación rápida de usuarios, grupos y contactos de Office 365 mediante plantillas o también de manera rápida, y además nos permite automatizar todas las tareas de administración de usuarios y buzones con la ayuda de políticas de automatización. Veamos cómo se hace esto dentro de la consola de Office 365 Manager Plus. Aquí vemos nuevamente nuestra consola. Esta es la otra parte del dashboard, que es la vista de uso. Estábamos anteriormente viendo la vista, los dashboard por default que trae, pero aquí también tenemos una vista de uso que nos da rápidamente y por el periodo que decidamos cuál es el estatus actual de mi Office 365, cómo se está usando este tenant o esta instancia que estamos haciendo. Pero vamos directamente a la opción de administración. Como les decía, aquí tenemos bastantes opciones de administración. Esta administración basada en el Exchange Online, en el Azure Active Directory y en Teams en este caso. Lo primero que vamos a mirar, por ejemplo, es en Azure Active Directory. ¿Qué podemos hacer? Yo tengo la posibilidad aquí de crear usuarios de forma simple o masiva. Y esta creación de usuarios se puede dar a través de una plantilla por default que ya tenemos, donde recolectamos la mayor cantidad de información posible del mismo, o inclusive creando plantillas, las cuales yo puedo acomodar de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, estas plantillas que yo pueda colocar acá, por ejemplo, plantilla para oficina Guatemala. Esta plantilla puede tener aquí la posibilidad de arrastrar o soltar o quitar algunos campos que no necesito definitivamente tener acá. Por ejemplo, puedo definir algunos campos que son totalmente obligatorios, como es el campo de la oficina. Entonces aquí puedo decir que este campo es totalmente obligatorio. Puedo quitar algunos campos adicionales. Si vamos aquí a cuenta, puedo decir aquí en contacto que estos campos no me interesa tener. Por ejemplo, el campo mobile lo puedo quitar si me interesa. El campo fax ya no lo usamos. El número de teléfono de pronto lo puedo dejar. El departamento también lo puedo quitar. Puedo mover un campo para acá si lo necesito. Inclusive aquí otros datos como el estado puedo eliminarlos completamente. Y marcar otros también, como por ejemplo el manager, dejarlo aquí como obligatorio también. Esas son formas de trabajar con las plantillas. Básicamente aquí en licencias también vamos a ver cómo puedo asignar licencias definidas de Office 365 al usuario que estoy creando, al igual que en Exchange, si necesito o no habilitarle un correo electrónico. Con esto yo podría ya definir si mi plantilla para creación de usuarios. Simplemente basta con salvarla, ya la tengo aquí disponible. Volviendo aquí a la gestión de la administración, a la creación de usuarios, yo puedo ir a crear usuarios de forma simple o masiva. Si lo hacemos de forma simple, puedo escoger la plantilla que he definido. Por ejemplo, hace un momento definí esta y crear mi usuario. Entonces el usuario que vamos a crear se va a llamar, por ejemplo, Alexander. El apellido puede ser, por ejemplo, aquí Montes. Y aquí vamos a ir a los principales datos. Esto, por ejemplo, yo lo puedo también de una vez predeterminar si quiero en la plantilla. El display name también vamos a dejarlo acá. Lo tenemos como obligatorio, por eso está marcado con el asterisco. El campo oficina también lo marcamos como obligatorio. El resto de campos no son obligatorios. Voy a ir aquí al campo cuenta. Puedo decir que me genere el password de forma random o proveer el password de tal forma que yo lo pueda entregar sin ningún problema acá, o lo puedo dejar random. Los datos de contacto que habíamos dicho que necesitábamos como tal definir quién era el jefe directo con base en los usuarios que ya están creados en Office 365. Voy a ver aquí que aquí están todos mis usuarios para que los vean. Aquí están todos mis usuarios que vamos a validar que no estén ellos. Entonces esta es la información que me estaba pidiendo. Ya por acá puedo definir si le quiero o no asignar licenciamiento. Y fíjense que aquí ya me aparece el dato de las licencias que yo tengo aquí
de una vez predeterminadas. Puedo decir que necesito o quiero asignar una licencia de Power BI en este caso, y si lo quiero o no asociar a una locación, aunque lo tenga ya predeterminado. Y en Exchange, si quiero o no habilitar el mailbox como tal y alguna información que puedo tener acá para este mailbox. Entonces aquí está la información del almacenamiento que voy a tener, de cómo van a ser las restricciones de entrega o inclusive la delegación que vamos a entregar. Entonces aquí estaría de una vez todo para que podamos guardar este usuario y lo podamos de una vez dejar creado. Continuando con la administración, les mencionaba que la idea aquí, la gran diferencia que hay con Nodo 365 y las herramientas nativas de Office 365 es la posibilidad de hacer acciones masivas. Eso incluye la creación de usuarios, donde yo puedo utilizar las mismas plantillas que he creado previamente e importar usuarios desde un archivo CSV que lo puedo tener previamente. Aquí puedo descargar un ejemplo o simplemente lo cargo de donde lo tenga yo almacenado, para que de esta forma yo pueda importar usuarios y empezar a asociar los atributos de acuerdo a la información que voy a cargar desde el archivo CSV. Esto me va a permitir a mí crear usuarios de forma masiva sin ningún problema en el Active Directory de Azure. De la misma forma, hay más opciones de administración dentro de User Management, como por ejemplo la definición de múltiples factores de autenticación o inclusive administración de los grupos también, que viene desde la creación, modificación de los grupos, de los atributos de los grupos, e información de contacto, donde podemos inclusive aquí cambiar información de los atributos que tienen los usuarios. Otra parte es la información del Exchange Online. Aquí también tenemos la posibilidad de modificar permisos de los mailbox, de empezar a definir la delegación que hay sobre ellos, diferentes tareas que tenemos, y sobre esto también tenemos la gran posibilidad de hacerlo de forma simple, de forma masiva. Por ejemplo, si yo quiero modificar los permisos de unos mailbox, yo puedo simplemente cargar un archivo que tengo acá. Este archivo contiene los usuarios que ya obviamente deben preexistir y ya automáticamente me dice estos son los usuarios que voy a empezar a trabajar, y definir qué permisos son los que yo quiero cambiar. Entonces yo les puedo dar full acceso a todos, o simplemente voy a cambiar el owner, o voy a darle permisos de lectura y la acción que va a ser permitido de negar. ¿Puedo agregar más acciones? Claro que sí. Aquí simplemente voy asociando las acciones que voy necesitando para cada uno de ellos. Ya con esto me permite a mí también en la fase de administración tener tanto para mailbox como para los mailbox compartidos que tenemos, o las carpetas públicas que tenemos, o inclusive configuración del calendario, los permisos del calendario que hay en los usuarios, poder hacer esta administración sobre cada uno de ellos y siempre tener la posibilidad de hacerlo de forma simple o masiva. Continuando con este overview, vamos a hablar ahora de la auditoría y alertas que tiene Office 365 Manager Plus sobre la plataforma de Microsoft Office 365. Y es que aquí podemos tener siempre informes de auditoría incorporados, donde vamos a poder hacer un seguimiento de cada evento que ocurre en el entorno Office 365, que permita tomar acciones preventivas y evitar posibles consecuencias que impacten la productividad y disponibilidad de este servicio. Adicional a esto, podemos crear alertas personalizadas para recibir notificaciones por correo electrónico en tiempo real sobre cualquier actividad crítica que ocurra que deseamos ser notificados en este mismo entorno. De esta forma, vamos a poder llevar un registro siempre a los inicios de sesión, cierre de sesión, por ejemplo, de los usuarios, supervisar los cambios críticos de licencia realizados por los usuarios, auditar los cambios de propiedades, permisos de buzón, crear alertas con mensajes personalizados para los administradores de secciones específicas y obviamente notificarlo por correo electrónico sin problema. Veamos cómo se ve esto. Para empezar a trabajar en la auditoría y monitoreo, simplemente vamos a trabajar aquí en auditoría, y aquí vamos a empezar a construir los dashboards de todo lo que nos está mostrando en cuanto a lo que vayamos a configurar acá. Para esto debemos definir inicialmente cuáles son los perfiles de auditoría que queremos tener habilitados, y obviamente las alertas. Los perfiles de auditoría los vamos a habilitar acá para los dominios. Simplemente deben estar aquí a habilitar esta auditoría. Cada cuánto voy a hacer una búsqueda de auditoría de la información que estoy trayendo, y aquí están ya
todos los perfiles precargados. Simplemente yo definir si quiero o no habilitar un perfil o no. Haciendo clic acá ya habilité uno de esos perfiles. ¿Qué tiene cada uno de esos perfiles? Miremos por ejemplo este de autenticaciones fallidas. Este perfil de autenticaciones fallidas me está diciendo que vamos a mostrar todos los intentos de autenticación fallida que se hacen en el entorno de Azure Active Directory. Por eso la categoría o el servicio que estamos auditando aquí es en este caso, Active Directory. Mira, aquí están todos los servicios con los que nosotros somos compatibles. Aquí está ya la categoría específica, después de seleccionar el servicio, la categoría específica que vamos a trabajar, que es la autenticación, y la acción que vamos a auditar es si vamos en los logins exitosos o fallidos, en este caso los fallidos. Ya con esta información podemos hacer alguna configuración avanzada, como si queremos filtrar por algún tipo de actividad, que esto aquí estamos diciendo si la actividad es igual a user logon filet, o inclusive aquí tenemos o podemos agregar alguna otra actividad, que es cuando sucede en alguna fecha en particular. Decimos que yo quiero que suceda o la auditoría que quiero hacer es lo que suceda puede ser entre los últimos 30 días. Con base en esto ya tenemos un perfil creado, ya sabemos que siempre va a trabajar así y vamos a poder ver estos perfiles o cualquiera de ellos que tenemos aquí ya listos auditados o los que queramos crear simplemente definiendo el nombre del perfil, la categoría que quiero auditar. Entonces aquí yo puedo auditar Exchange. Siempre definimos el servicio que quiero auditar, la categoría que puede ser por ejemplo aquí el mailbox y la acción que puede ser los mailbox creados, y siempre tenemos la opción de configurar que se ejecute. Yo quiero auditar por un tiempo limitado lo que se cree en la última semana. Podría ser que es lo que necesito yo auditar en este caso, o cualquiera de estos eventos. Por ejemplo, si el success status es fallido, o sea que no se pudo crear. Entonces auditoría Exchange puede ser aquí creación fallida. Podríamos trabajarla así sin problema. Entonces estos son los perfiles de auditoría, donde vamos a ver esa auditoría, los resultados que están pasando aquí con todos los perfiles que tenemos. Simplemente vamos a poderlo ver acá en esta pestaña de auditoría. Vamos a ir filtrando toda esa información que hemos guardado y que están ya de una vez predefinidas por cada servicio que tenemos acá. Para ver un poco el resultado, voy a mostrar aquí algo en donde ya hay información para que veamos cómo se ven las auditorías que hemos activado previamente. Aquí hay por ejemplo los contactos recientemente modificados en Exchange Online, cuáles han sido, los recientemente creados, o por ejemplo si existen algunos cambios específicos en el tema de si hay algún movimiento o actividades en movimiento en los buzones de correo, cuáles han sido. Aquí van a aparecer todas las auditorías que estoy creando que previamente fueron activados en los perfiles de los mismos. Entonces esta es la forma de conocer qué está sucediendo y auditar todo lo que pasa con mi opción de auditoría de Office 365. Ahora, en cuanto a las alertas, también podemos definir una cierta cantidad de perfiles que quiero yo tener disponibles, que me aparecen como alertas. Pueden ser críticas, pueden ser simple warning, que me ayuden a mí a determinar en dónde debo poner especial atención. Nuevamente la herramienta ya trae ciertos perfiles ya predefinidos que me ayudan a mí a determinar qué tipos de alertas estoy revisando. Aquí son actividades de creación y eliminación de los mailbox o de los buzones que están en el servicio de Microsoft Exchange Online, mailbox, y cómo la quiero definir. Si es una atención nada más, es un posible problema o es una alerta crítica. Esta información yo la puedo personalizar con ayuda de los macros, que siempre tengo un poco más completa siempre, al igual que la información de configuración avanzada, que es como lo veíamos hace un rato en auditoría, permite simplificar o filtrar aún más esto. ¿Dónde podemos ver todos estos perfiles de alertas? Ya lo vemos acá, y siempre vamos a clasificar entre crítico, problemas y de atención. Entonces, de acuerdo a cómo lo hayamos clasificado, vamos a ver todo lo que hemos detectado como problemas, todo lo que hemos detectado como crítico, si tenemos alguna, o simplemente una atención.
Esta información, la idea es que también podamos enviarla por correo electrónico a las personas adecuadas, a los administradores o técnicos, o inclusive a las personas que ustedes consideren como proveedores. Simplemente yendo a la parte de administración, podemos siempre definir estas reglas de notificación o plantillas de notificación, donde yo puedo crear plantillas, además de las que ya hay por defecto, basadas en las alertas o basadas en auditoría, y con base en esas plantillas de auditoría yo puedo ir a notificar a las personas indicadas que quiero que presten especial atención. Entonces, como ven, esta herramienta permite tener una vista muy clara sobre todo lo que está sucediendo en tiempo real en mi Office 365, en mi ambiente. Todo lo que está pasando que yo debo prestar especial atención, siempre lo voy a tener acá. Esta es una gran diferencia que tenemos con las herramientas nativas de Office 365. Ahora, todo esto es posible hacer siempre y cuando tengamos auditoría e inclusive poder tener la posibilidad de recibir ayuda para la administración de todo lo que está a disposición en Office 365 Manager Plus. Para eso existe la delegación de la administración, la delegación de servicio de ayuda de Office 365. Esta herramienta no se limita a las funciones predeterminadas como lo presenta la herramienta nativa de Office 365, sino que podemos hacer combinación de tareas, informes, gestión, auditoría de alertas y crear funciones personalizadas para delegarlas a otras personas del equipo de TI y poder empezar a distribuir esa administración responsablemente y siempre con auditoría. Entonces, con base en eso vamos a poder crear cuentas de técnico a los cuales les vamos a delegar las tareas sin que ellos sean administradores. Esto es importante saberlo. No necesitamos que ellos tengan un rol de administrador. Estos técnicos no van a tener un rol de administrador dentro de Office 365. Allí nosotros lo delegamos como un usuario, lo asociamos, o sea, lo damos de alta como un usuario normal, y él dentro de nuestra herramienta Office 365 Manager Plus escala sus privilegios con los usuarios, con la cuenta de servicio que creamos al principio, y permite hacer todas las acciones que les hemos delegado. Vamos a poder crear funciones personalizadas para ellos, auditar todas las actividades que ellos hagan en este entorno y realizar seguimiento detallado de estas actividades administrativas para que podamos conocer a tiempo quién hizo, qué hizo, dónde hizo. Pues bien, aquí estaríamos en el área de delegación y aquí vamos a empezar a ver los técnicos que puedo crear y los roles, que es lo más importante. Entonces aquí ya están los roles que ya tiene configurado previamente la herramienta. Hay un rol de administrador o superadmin, el que puede cambiar atributos, un operador que es asociado al que tiene permisos de entregar reportes específicos, o inclusive un operador extendido que ya puede acceder a algunas opciones de Azure, o el que puede resetear los passwords. Toda esta información la podemos tener acá, o crear las funciones personalizadas como habíamos hablado. Entonces aquí yo puedo tener técnico nivel 1, y ese técnico nivel 1 puede tener este nivel de granularidad sobre cada una de las opciones que tenemos: reportes, gestión, auditoría, monitoreo y obviamente la búsqueda de contenido que está dentro de ello. Yo le puedo decir que en la parte de reportes él puede obtener información de mailbox, de mail traffic, de user, ¿por qué no?, y de OneDrive. Y en la parte de administración sí le voy a permitir, por ejemplo en este caso, voy a permitirle que él cree usuarios solamente de forma simple, no cree plantillas de usuarios y no asocie licencias a estos usuarios como tal. Sí va a poder desbloquear, resetear usuarios, resetear passwords o eliminarlos, lo voy a quitar. Esto es una forma de crear un perfil o una funcionalidad personalizada. Lo que sigue es crear los usuarios. Aquí ya vemos algunos que ya están precreados en la herramienta. Ya están listos, los puedo igual trabajar, los puedo usar, me puedo aprovechar de ellos, o simplemente crear nuevos usuarios valiéndome la autenticación de Office 365 o del Active Directory en caso que tenga mi Active Directory todavía on-premise y el Office 365 obviamente en la nube. Con qué dominio, a qué instancia lo voy a asociar, cuál es el usuario de Office 365 que voy a darle esa propiedad. Por ejemplo, vamos a escoger a un usuario que se va a llamar Miguel López, puede ser acá. Este usuario voy a darle un
privilegio, que es el privilegio que acabamos de crear acá, que es nivel 1, pues es un técnico de la mesa de ayuda, y vamos a delegar todo o nuevamente en esta instancia. Entonces con esto él ya va a poder ingresar a la consola de administración de Office 365 con los perfiles que hemos creado y empezar a hacer sus actividades. Todo lo que haga él va a quedar auditado acá. Mira, aquí yo estoy viendo todas las acciones que se han creado, van a quedar siempre auditadas. Aquí está qué categoría, o sea, qué tipo de actividad hizo, sobre qué categoría, qué actividad habilitó, agregó, eliminó, cambió, sobre qué objeto le hizo esa actividad, en qué instancia lo hizo y en qué momento lo hizo. Todo esto está listo para que se pueda inclusive también exportar a cualquier formato de estos para posibles o posteriores revisiones. Esto hace parte de la delegación y extensión de administración de Office 365 Manager Plus. Ahora, para que veamos cómo se licencia, realmente el licenciamiento de Office 365 es muy simple, es por la cantidad de usuarios o buzones que vamos a administrar. Yo siempre debo escoger, no quiere decir que si yo tengo 1000 buzones tenga que adquirir 1000 licencias, sino que yo puedo escoger sobre cuáles buzones voy a trabajar la administración con Office 365. Y tenemos 3 ediciones, que es la edición gratuita, que alcanza hasta 25 buzones totalmente gratis, para que puedan empezar a trabajarla, conocerla, o para pequeñas empresas o microempresas también lo pueden usar. Una edición estándar y una edición professional. La diferencia entre la estándar y la professional es que en la professional tenemos ese alcance de auditoría de alertas que mostrábamos, que en la estándar no estaría. Con esto esperamos que ustedes puedan entender un poco más sobre el alcance de esta gran herramienta y también que se den la oportunidad de descargarla, instalarla y empezar a conocerla por ustedes mismos. Muchas gracias por su atención.